Desde las 8. Bien, continuamos al aire en la Namuncurá. Pasan 13 minutos de las 11 de la mañana y como habíamos prometido, como es habitual y cada vez más habitual, todos los viernes vamos a meternos en la columna Pensar en Salud. Que me soplan por acá que tiene apertura ya. Tenemos apertura. Vamos, a ver. Para sentirte informado, para sentirse bien. En Bisagra, Pensar en Salud. Entonces la próxima vez ya entra directo, eso yo no hago toda la presentación, perfecto. Aparte con la voz de Fabio Zapata bastante mejor que la mía. Bueno, Claudia, acá para quienes están siguiendo la transmisión vía YouTube, la ven a Claudia, que es la que nos va a acompañar y la que produce esta columna, con dos invitadas hoy que, bueno, yo tengo anotado acá para presentarlas, pero vamos a pedir que se presenten ellas mismas. Buen día, gracias por estar acá en la Namuncurá. Buen día, gracias a ustedes por invitarnos. Mi nombre es Lorena Contarino, soy médica generalista y trabajo en el primer nivel de atención de acá de Madrid. Trabajo en el barrio Pujol, soy Bien. médica de la salita del Pujol. La salita es el CAP. El digamos, CAPS, exactamente. El Centro de Atención Primaria de la Salud. Buenos días, yo soy Daniela Carmona, soy especialista en diagnóstico por imágenes, aparte soy pediatra, que no estoy ejerciendo ni pediatra ni neonatóloga. Trabajo en el hospital, que es el segundo nivel de atención, y conformo parte del Comité de Mortalidad de Infanto Juvenil. Bien. Eso es un poco lo que las une en la tarea, Exactamente. ¿no? En la tarea diaria, y de eso un poco vamos a hablar también hoy, Claudia. Sí, la idea era por ahí, bueno, invitar al Comité de Mortalidad Infanto-Juvenil para tratar ciertos temas. De los primeros que queremos abarcar es el suicidio, principalmente en la etapa infanto-juvenil, que es, bueno, una situación que preocupa. Creo que para un padre, una madre es una pesadilla siquiera pensar en esto. Y bueno, la idea es que el comité nos comente un poquito, nada, cómo está conformado, qué trabajo hacen. Bueno, el comité se crea en el 2005 con el análisis de las muertes de niñez. Tiene una tarea que es hacer como la recopilación de lo que fue la historia previa al evento, digamos, de la muerte. Se busca a través de historias clínicas de las personas que estuvieron en contacto con la persona en los últimos momentos, y se hace el análisis de cuáles fueron las causas y los procesos que llevaron a esa muerte, ¿no? El comité en el 2000... ¿Es para que se escuche mejor? Sí. En el 2017, desde provincia, convocan al Comité de Madrid de Mortalidad Infantil para que inicie el análisis de los adolescentes también, porque hasta ese momento solo se contaba con el análisis de niños. Entonces, iniciamos ahí el análisis de la población de adolescentes. Estamos conformados con Silvina Leiva, que es la coordinadora, que está de licencia, por eso ella hoy no pudo estar acá. Está en licencia de vacaciones. Después está Andrea Mancini. Es pediatra, perdón. Es un grupo multidisciplinario. Sí. Ella es la coordinadora, es pediatra. Después está Andrea Mancini, que ella es psicopedagoga. Después está Virginia Álvarez, que es de la coordinadora de servicio social. Después tenemos a Patricia Rausch, que es neonatóloga. Está después Nadine ¿Psicóloga? No, el apellido no me acuerdo. Bueno, sí, que es de salud mental. Después tenemos a Lore. ¿Quién más quién nos estaría? Desde el POSI, Rebeca Tejerina, como médica de adolescencia, especialista en adolescentes. Y se incorporaron recientemente 2 trabajadoras comunitarias que pertenecen a distintos centros de salud, Evelyn y Lorena. Claro, que está buenísimo porque cada uno aporta su visión desde otro lado, ¿no? Claro. Por ahí no solo lo médico, sino que... Sí, esa es la función del comité. En realidad la idea es que de diferentes ámbitos podamos hacer una reseña de lo que llevó
a el desenlace final, que es la muerte de una persona, ¿sí? Y nosotros somos los que generamos, o sea, tratamos de generar las estadísticas, es decir, bueno, este año en Madryn no las generamos, o sea, las estudiamos y las mostramos. En Madryn se murieron tantos chicos de estas causas, ¿qué podemos hacer? Y la idea es proponer intervenciones a quien corresponde, desde el lugar que cada uno ocupe, para ver qué se puede hacer en prevención de estas causas de mortalidad. Obviamente ahora, hay causas de mortalidad que pueden prevenirse y otras que no. Sí, entonces ese estudio es lo que nosotros hacemos. Cuando por ahí se invitó al comité, les interesó mucho hablar puntualmente de suicidio como primer tema. ¿Por qué fue, digamos, el interés por este tema en puntual? Porque nosotros veníamos analizando las causas de muerte. Dentro de las causas de muerte, en adolescentes las causas externas son las mayoritarias. Las causas externas son todas las que no serían, como para que entiendan, médicas, ¿no? O sea, uno se muere no de una enfermedad, sino de algo diferente a una enfermedad, como puede ser un accidente de tránsito. Claro. Exactamente. Entonces, eso en mortalidad se pone como causa externa. Entonces, la segunda causa de muerte externa es el suicidio. ¿Sí? En primera causa es los siniestros viales y los homicidios, las muertes violentas en ese sentido, ¿no? Y como segundo es el suicidio. El año pasado nosotros estuvimos trabajando, cuando empezamos a ver los casos que habían en la ciudad, y se empezó a intentar formar lo que es la intersectorialidad en suicidio, ¿no? Entonces convocamos a una reunión en donde estuvieron de acá de la Namuncurá, de la parte de escolar, y después otros actores sociales, como habían casicas, hubo representantes de los merenderos, bueno, se abrió a los CAPS, se había invitado a la parte de educación, que no estuvieron. Eso quería saber, digo, porque nombraste la Namuncurá como representante de educación, digo, claro, y pasa el resto que de las no hubo asistencia, y la persona que fue, nosotros habíamos convocado y fue, pero no como en representación de lo que es de educación, personal, sino como por interés personal. Te lo pregunto porque también desde a mí municipalidad estuvieron presentes. Claro. Me ha pasado por ahí de acompañar a una familia en una situación de suicidio adolescente, y yo me acerqué a la escuela para abordar el tema, porque es importantísimo hablarlo con los pares también, y la escuela no estuvo interesada en que se hable del tema, sino dice, bueno, si alguien llega a consultar, te avisamos. Digo, es muy importante abarcarlo, y por eso digo, lo importante es que ustedes estén acá para desmitificar esto de que, bueno, suicidio es salud mental o suicidio es salud nada más, ¿no? Bueno, esa es una de las metas que se propone, que se propuso al tratar esta problemática del comité, decir, bueno, llevar esta problemática a toda la sociedad y hacernos responsables desde el lugar que cada uno ocupamos en la sociedad, sobre este tema, porque nos trasciende a todos en la sociedad. Sí. Un adolescente no es solamente el adolescente al que le pasa determinada cosa, es el adolescente que está inmerso en una sociedad, en una cultura, con una historia determinada y que está condicionada por un montón de factores, y nosotros participamos de eso. Sí, y lo importante es que, a diferencia de otras cosas, el suicidio no es unicausal. Claro. Una persona no se suicida en líneas generales, digo, ¿no?, por tal cosa, sino es que ante un evento y ante determinadas situaciones sociales o grupos o circunstancias en las donde va llevando a que esa decisión se construya, digamos, ¿no? Pero no es que es causa-efecto, no porque es que si uno le pasa esto se va a suicidar. A veces en la noticia se pone eso, se sacó una mala nota y se suicidó. Claro. Entonces como que, bueno, es lo único que le pasó en la vida es que se sacó una mala nota y lo llevó. No, entonces por eso puede trabajar la prevención, imagino también, ¿no? Claro, exactamente. Cuando uno le saca esa unicausalidad, abre a que hay un montón de agentes en la sociedad que pueden intervenir, y en distintos momentos, porque uno como persona social que transita a distintos lugares, que es no solo la escuela
es un lugar muy importante en las adolescencias porque pasa mucho tiempo. Digo, ¿no? Uno si pasa 6 horas en un lugar, es un lugar que transita mucho tiempo. Bueno, pero me parece que ahora también estamos en Chubut, y en Chubut no pasa mucho tiempo por los últimos años en la escuela, y la pandemia han pasado mucho tiempo en las casas. Bueno, Sí, y a veces, el que tiene, claro, ¿no? la En familia puede actuar como protector o como factor de riesgo. Por ¿no? eso, Entonces, por eso esto de dónde transita y para estar alertas o por lo menos uno poder detectar si hay alguien que está en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Todos somos vulnerables y todos tenemos distintas vulnerabilidades en distintos momentos de la vida, ¿sí? No quiere decir que esto también es otra cosa que es muy mítica, que el que se decide suicidar se va a suicidar y que el que es suicida va a hacerlo toda la vida. No, eso no es así. Hay que ¿sí? desterrar esto. Hay que desterrar eso esto nos da porque, lugar a la prevención. Exacto. claro, nosotros queremos... Si no, ya no hay nada para hacer, está marcado. Claro, si no ya Claro. está, y esto Claro. lo que nosotros queremos instaurar, que primero que tiene que ser una política pública, que el Estado como Estado se tiene que encargar de esto, ¿sí? Y encargarse quiere decir que vaya planes, que uno haga las estadísticas y analice las causas. Nosotros lamentablemente somos el único comité que hay en la provincia, digamos, analizando de qué se mueren nuestros adolescentes. Entonces es importante que esto haya réplica. ¿Ha habido durante pandemia un crecimiento del número de las estadísticas? No tenemos registro, o sea, no de los registros. ¿No o no hay registro? No, No hay un aumento. no hay un aumento, exactamente. Digamos, de lo que tenemos registrado no hay un aumento de... Lo que suele pasar perdón Dani, con las causas de muerte, nosotros, ¿de dónde sacamos la información? Hay una parte informal, que es donde nos enteramos por los medios de comunicación, por allegados, que pasó tal hecho, entonces empezamos a investigarlo y utilizamos como fuente de información la estadística de los certificados de defunción, donde ahí constan las causas de muerte. Muchas veces, y lo que pasa no solamente a nivel local, sino que lo que pasa no solamente con el adolescente, sino cuando se confeccionan los certificados de defunción, es que no se precisan causas, no se habla de causas específicas, sino que se habla de lo que llevó a la muerte, determinadas cuestiones que hacen que haya un sesgo en las causas reales de, por ejemplo, un ahorcamiento o, por ejemplo, una herida de arma de fuego. ¿Sí? Si fue una autolesión, ¿me entienden lo que quiero decir? Es decir, se murió por una herida de arma de fuego. ¿Y esa arma de fuego por qué fue? Le disparó a alguien, fue un homicidio, se disparó solo. Entonces, a nivel mundial pasa esto del subregistro muchas veces de cuál es la causa que originó esta herida, que llevó a la muerte. Porque y bueno, nos cuesta para hablar mucho de recolectar suicidio esas... tenemos que hablar de intencionalidad de muerte, ¿sí? O sea, no es lo mismo que vos estés manipulando un arma y te dispares, que vos quieras dispararte. O sea, tengas la intención de hacerlo. ¿sí? Entonces, el suicidio, para uno saber la estadística de suicidio, tiene que saber la intencionalidad de la persona en eso entonces, muerte. ya que refiero a los medios de comunicación, no ayudamos en mucho porque hay mucha imprecisión. No digo acá en la Namucurá, pero en general. Pero quería aportar desde como comunicador, como periodista, nosotros cuando estudiamos, me parece que después lo podemos debatir ya que estamos en el tema, para mí es un error publicar noticias de suicidios, no tiene nada de noticia. Es el morbo. ¿Cuál es la noticia, digamos? Si la noticia tiene que ver con una novedad que afecta o que tiene interés para un cierto grupo de personas, un suicidio no lo tiene, es una situación que sucede en un ámbito exclusivamente privado. Ahora, sí tendrá efecto si hablamos de algo más colectivo, ¿no? Como una causa o como algo que tenga, que sea como disparador. Claro, eso te iba a decir, si vos lo abarcás diferencia. desde poner la noticia y qué podemos hacer respecto de eso, como para evitarlo, pero es para una eso, cosa. claro, hay que hacer más O laburo. informar que alguien se suicidó y ya no hay noticia ahí. Y eso no es una cómo noticia. transmito la información, qué quiero conseguir con lo que yo estoy diciendo. Y lo voy a decir de una determinada forma o de otra. Si quiero informar
sobre el hecho en sí, y me preocupa la cuestión de que los suicidios adolescentes es una problemática seria de salud pública y que está en ascenso a nivel mundial. Pero no se puede abordar como un policial, entonces. No, ¿sabés qué? Eso es lo que quiero decir. No, y de hecho los medios tienen mucha responsabilidad a la hora de informar, no solo los suicidios, todo, pero el suicidio, digamos, tiene unas pautas que deberían respetarse, en donde uno no debería dar información que no sea necesaria, digamos, por cómo lo hizo, con qué lo hizo. O sea, por eso digamos, a mí me parece que ¿en qué contexto? ¿En qué no, contexto? ninguna información es necesaria. Ninguna respecto a eso, información es necesaria. Salvo que sea ese abordaje que usted está planteando más ¿sabés general, qué? ¿no? No sé si usted me dirá, yo tengo otra mirada. No, al a respecto. partir de esto que vos me contabas un poco, que ayer charlamos un poquito sobre esto, Sí. en la OMS hay una parte que es todo un informe sobre cómo abordar el suicidio desde los medios. Tal cual. Para Está el bien, periodismo. como tema, Como digo. tema, pero es todo... Pero no, yo me refiero no al hecho emergente, no a lo coyuntural. No, exacto. Eso No no tiene aporta. lugar para Por mí, eso, claro. No, si yo aporta. quiero transmitir que hubo un hecho de suicidio, puedo hacerlo. El tema es con qué detalle lo transmito. Bueno, No por es ejemplo, necesario. cuando hubo en pandemia, yo recuerdo que hubo como modas, viste, de los chicos que hacían retos en, bueno, en eso es internet. otra cosa, claro. Entonces ahí sí era meritorio abarcarlo porque Exacto. había Porque aparte un problema informás, puntual. estás informando, estás alertando. Estás alertando, no estás- o sea, claro. está pasando esto, se está viendo esto, entonces poder informar a los padres, a Ahí es responsables importantísimo del el rol chico. del periodismo, Claro. alertando Exacto. situaciones Yo quería, claro, particulares. diferenciar eso del hecho tipo De policíaco, crónica, de digamos. crónica, Claro, que sí, no viste, tiene que nada le de ponen crónica. la noticia, No, pueden amarilla. enfocar el Sí, no, cadáver claro. mejor, claro, Claro. eso no, No. es No. necesario. Eso no es Nada. necesario. Entonces decir, bueno, no es necesario ni contar ni el nombre ni entonces no es necesario Y el dolor publicarlo, que le eso. generás a los allegados es Sí, y no irreparable. supongo el riesgo también las para repercusiones, claro, eso, la que repercusión supone de lo que la vos- publicación esto, y suponiendo que esto se replicaría, podría generar un efecto Claro, Y porque en uno cadena, podés no sé. darle Por lo menos eso es lo que yo más tenía como- intención a Claro. alguien que está con Ahí la va. ideación. Por ahí esto de hablarlo, viste que también es un mito, como que si uno habla de suicidio, alguien que tiene la idea, como que lo alentás, y es al contrario. Por ahí el que tiene algún pensamiento, que muchos adolescentes lo tienen, se dan cuenta de que se puede hablar, puedo acercarme y hablarlo. Que casi te diría que es parte de la adolescencia. Tal cual. Sí. Es decir, los expertos dicen que es parte de la adolescencia la ideación de muerte en algún momento determinado. Ujú. Cuando eso se hace frecuente, condiciona el día a día del adolescente y lleva a conductas que pueden ser autolesivas, porque acá aparece otro tema que tiene que ver con las autolesiones, o sea, que es mucho más frecuente que el hecho consumado de la muerte y que sí vemos Claro. entre nuestros adolescentes, y es una de las cosas a las que tenemos que estar alertas desde el rol que ocupemos, vuelvo a repetir, en la escuela, en el club, Todo el que ve en- un desde el adolescente sistema de autolesionado. salud, claro. Ve, si un adolescente lo dice o lo muestra, o sea, estar enfocado en estas cuestiones que muestran muy poco, pero quizás es un pedido de ayuda que Claro. se emerge en algún momento, en algún lugarcito, Y que ahí y viene, estar alerta a claro, eso. otro mito de que, no, bueno, pero está llamando la atención y el que Claro. llama la atención no se va a suicidar. Y así no se suicide, está haciendo un llamado de atención que hay que responder. Exacto. Todos. Exactamente, eso Docentes. me parece que es primordial. Las autolesiones en general de cortantes de los brazos no implícitamente llevan a un suicidio, pero sí están manifestando una dolencia, Claro. ¿sí? una problemática. Entonces, no hay que salir corriendo porque viste que está cortado, pero sí hay que alojarlo. Cualquiera puede alojar un adolescente. ¿Alojar en qué sentido? En escucha, ¿sí? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué hiciste esto? ¿Sí? Darle contención, y no es una urgencia que uno vea a alguien cortado, pero sí es algo para que uno pueda sentarse a conversar y alojarlo, porque quizás la persona lo único que necesita es que lo escuche. Y eso es ¿no? eso es súper importante, poder abrir las puertas para que los chicos puedan hablar y hacerlos partícipes de estas problemáticas también. Nosotros estamos hablando de la formación de redes intersectoriales para tratar el tema del suicidio, y tenemos que tener en cuenta y que es fundamental la participación de los chicos, de los adolescentes en estos grupos de redes de tratamiento de estos temas. El chico tiene que participar, tenemos que fomentar
que tengan más participación de las problemáticas de ellos mismos, que ellos se representen y darle la voz. O sea, para escuchar nosotros tenemos que permitirle la voz a ellos también. Bueno, eso es un poco lo que uno de los pilares de este modo de escuela, de la Escuela 937 de Gestión Social, que es que los alumnos y las alumnas cuenten su realidad, o sea, digamos, generar las herramientas para que ellos tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y ahí surgen un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que es por ahí. Tal cual. Bueno, en la pandemia exacerbó un poquitito, pero esto que vos decías en Chubut, que tenemos un estado ausente en cuestión de educación, la desesperanza que generan los chicos, porque es como que están en la casa, no tienen clases, año tras año tras año, es un factor de riesgo también. No, yo me imagino de adolescente estando encerrado, debe ser terrible. Y un encierro obligatorio. Además. Que nos pasó a los que trabajamos en salud no estábamos encerrados precisamente, pero sí lo que pasó con la mayoría de las personas, los adultos, los chicos, todos, o sea, el encierro obligado. Una cosa es que vos lo elijas y otra cosa es que te obliguen a eso. Y entonces en un adolescente obligarlo a algo, sabemos que... Terrible, ¿no? Terrible. Aparte en esa edad que me parece que está rivalizando y desafiando con lo bueno que es, más allá de la circunstancia, tener que estar todo el día en casa con la familia. Pero también con lo impulsivo que son. Sí. Sí, y porque uno está limitando la red de contención que quizás tiene ese adolescente, porque vamos a ser sinceros, quizás no todas las casas son alojadoras, sí, lo que y quizás en ese estar en un ambiente de violencia. Exacto. Y en la salida hacia el colegio o hacia el club o hacia alguna actividad con otros compañeros le da una contención que en ese momento fue fragmentada, digamos. Entonces lo dejamos en un estado de vulnerabilidad que a la merced de no sabemos qué pasó, digamos, ¿no? No todas las escuelas son contenedoras. No, claro. No. Claro. Totalmente. Lo que necesitamos es el compromiso. Qué importante sería. Claro. Ahí está el maltrato entre padres también, me imagino que es el tema del bullying y cómo las escuelas tratan de no verlo, no tratarlo o no buscar herramientas. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidades, todas estas cosas, o factores de riesgo en medicina, todas estas cosas generan vulnerabilidad en el adolescente. La poca contención escolar, la falta de relaciones con sus pares, todo lo que es violencia sexual, violencia de género, la identidad de género, el poder expresarse en esa identidad de género, y ser respetado en esa. Decirse, todo esto genera esta vulnerabilidad que puede hacer que el adolescente no se sienta contenido y lleve a las autolesiones y en algunos casos que termine o culmine con el hecho del suicidio. Entonces, cuando uno habla de estar alerta a las cosas, tiene que ver con esto, con estar alerta a qué le pasa al adolescente en su entorno, lo que le pasa a él, lo que le está pasando en su identidad, en su relación con su familia, en su relación con sus pares. Esto es súper importante, poder verlo. Y poder fomentar lugares protectores, ¿no? Que uno sabe que si, no sé, los adolescentes concurren a un club donde es una actividad social saludable o a una escuela de música donde se puedan expresar, digamos, tratar de darle herramientas para que tengan un proyecto que sea un poco más saludable durante su adolescencia, ¿no? Ustedes contaban esto de que participaron desde hasta comedores infantiles, que por ahí decís, bueno, no van a tener herramientas pero pueden estar conectados con quien sí tenga las herramientas, entonces el detectar situaciones de riesgo y poder trabajar en red. Un hecho importante también que no estamos mencionando es el tema de la posvención. ¿Qué se llama posvención? La posvención es el tratamiento después de que un hecho ocurrió. Y tiene que ver con el entorno de ese chico que terminó suicidándose. La posvención es hacernos hablar a todos los que están involucrados en la relación de ese adolescente que terminó con su muerte y los que quedan y cómo quedan y hablar del tema y poder tratarlo y también poder hacer prevención a través de en esa instancia, una vez que el hecho pasó. Porque hay un hecho que está consumado, pero hay todo un entorno que queda. Hay chicos que quedan afectados por estas problemáticas, familia que queda afectada. Entonces, la posvención habla de eso, es hacer eso, es intervenir en ese momento.
Es Y súper podemos importante. intervenir desde cualquier lugar, porque si esto se sabe en el colegio puede estar alerta de estar a la escucha, a la contención de ese alumno Sí. que está ahí en el club. Hay lo mismo. hay un número de teléfono para llamar, ¿no? Disponible ante una emergencia o para este tipo de contención, o estoy No. errado. No hay un número de teléfono. La famosa línea de atención Sí. al suicidio. No, No. En la provincia no. no, por en lo la menos. provincia no está. Uno puede al comunicarse, por ejemplo, con la guardia del hospital ante una situación inminente, digamos, ¿no? Sí, sí. Hay una guardia de salud mental, una guardia médica a la que se puede recurrir, o a los centros de salud, a cualquiera de las personas que trabajemos en el centro de salud ante una situación detectada, poder intervenir y poder que podamos, o sea, consultar y que podamos intervenir para ver cómo podemos trabajar en esas Pero situaciones. Creo que lo más importante antes de llegar al hecho o al intento es poder reconocernos como actores partícipes de esto, ¿no? Con esto de que volver a lo mismo, ¿no? Uno ve a alguien más, preguntarle qué le pasa, qué está sucediendo en esa persona. Me parece que es lo más importante, porque después de eso uno puede empezar a activar otras redes, que es lo más importante, ¿sí? Tener una red de contención hacia el adolescente. Entonces, tratar de pensar eso, más allá de que en el intento o el hecho que uno ya es consumado ya no puede hacer nada, pero en el intento ver a los adolescentes que están haciendo antes, ¿no? Sí. Como Me parece que como importante. gran conclusión del tema es que hacer, digamos, responsables a todos los actores de la sociedad para que seamos partícipes de esta red de que nos toca a todos, digamos, no solo ni a salud mental ni a medicina, sino que Y seamos- que desde el lugar que ocupamos todos podemos ver algo, nos puede llamar la atención y no tenemos que dejarlo pasar. Claro. Así sea algo chiquito, pero me está llamando la atención en este chico, bueno, buscar... Y si en no la tengo las escuela- herramientas, buscar con en la quién. escuela, en los centros de salud, a ver cómo podemos hacer para trabajar esto y a ver qué podés hacer para ayudarme a abordar este tema, ¿sí? Cualquiera de nosotros. Algunos mitos que me quedan en la cabeza como pendientes que serían importantes. Que uno, por ejemplo, es que la tendencia al suicidio es hereditaria. Eso no es así, ¿sí? No hay un origen hereditario del suicidio. Sí, lo que uno tiene que estar es atento a la historia familiar de cada persona. Pero no hay una cosa genética determinada para el suicidio, ¿sí? Después, que las personas que intentaron suicidarse o quieren suicidarse no tienen, o sea, la decisión es irrevocable. Eso es mentira, ¿sí? La mayoría de las veces las decisiones no son irrevocables. Ujú. Es la decisión de ese momento. Lo que pensó que le solucionaba el problema en ese momento, pero no es irrevocable. Con lo cual, si uno piensa que es irrevocable, no puede hacer nada, ¿sí? O que no se va a enterar, no puede hacer nada. No es irrevocable. Hay muchas situaciones, o la mayoría de las situaciones, en que cuando uno empieza a intervenir, esa idea se va diluyendo, ¿sí? O va cediendo. Sí, se me ocurre esto que dijiste, lo he escuchado de distintas profesionales de salud mental, que muchas veces el que toma esta decisión piensa o en aquel momento le produce alivio justamente no cargar a sus familiares o sus seres queridos con su malestar. Claro. Digamos, ¿no? Piensa Sienten eso va a que ser- van a estar ¿no? mejor sin él. Claro. Como que no ven otra salida Claro. en ese Ven- momento. Claro, a esa dolencia. Sí. Puede ser individual para cada uno cuál es la dolencia. Entonces no encuentran otra salida más que esa. Y esto también, tratar de hacerle ver a la persona que somos seres que transitan. Entonces, lo que hoy parece que es irrevocable, o lo que hoy parece que no hay otra salida, mañana va a ser diferente. Y eso es así, o sea, es lo único que uno puede asegurar, de que no va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, que esto, que lo que hoy duele, mañana quizás no duela.
para hacer, no sé si ya Sí. cerramos, pero para cerrar, hacer mención que hay una ley nacional, que es la ley 27.130, que es la ley de prevención de suicidios. Es una ley del año 2015 y lo que declara es de interés nacional en todo el territorio del Estado argentino el abordaje biopsicosocial. Es esto todo lo que estuvimos hablando, que no es una persona con una cabeza que le está pasando algo específicamente, sino que somos personas que estamos en un entorno. Entonces se ve a la salud como una entidad biopsicosocial, y además esta ley ampara la investigación, la epidemiología, asegura también que las personas que estemos involucradas en esto nos da el derecho a capacitarnos con respecto a esto, en la atención, en la detección temprana de los casos de suicidio y de autolesiones, y que además asegura la asistencia para los familiares de las víctimas de suicidio. Es una ley nacional y todos o sea, que es un derecho que tenemos todos. Sí, y un comentario así, que quizás ustedes ya lo han pasado, es que en la escuela 193 funciona la escuela de música, que como para que los adolescentes, si están escuchando, sepan que es un lugar donde pueden concurrir, ¿no? Es pública, gratuita, como para que... Nada, como estrategias de incentivación a que el adolescente pueda insertarse en grupos y poder hacer actividades que como la arquería, por ejemplo. Como la arquería, claro. Como la arquería, que lo relacionen con sus el pares. grupo de pertenencia. Exactamente. Importantísimo para el desarrollo del adolescente. Y ahí quizás encontrar un ambiente propicio para que se puedan abrir, hablar o sentirse mejor, o encontrar un espacio para que se pueda abordar tal cual. Bueno, les agradecemos muchísimo por venir. Gracias por invitarnos. Claudia, bueno, como todo bueno, y da para el próximo viernes o más adelante volver sobre el tema y un montón de causas que seguramente han quedado afuera en estos 20 y pico minutitos que estuvimos charlando sobre el tema, y todos los viernes con Claudia, Pensar en Salud. Gracias. Muchas gracias. La Namuncurá cumple.